Diego García era un hombre forjado en la grasa y el sudor de San Juan de Dios, un barrio obrero de Guadalajara donde la vida latía con la misma intensidad que un clásico en el Estadio Akron. A sus 45 años, sus manos llevaban los callos de una vida dedicada a su pequeño taller mecánico, un santuario de metal y aceite, donde los motores cansados encontraban nueva vida. Diego no era un héroe, ni soñaba con serlo. Era un hombre común, cuya felicidad se medía en cosas simples: el olor del café por la mañana, el abrazo de su esposa, Elena, y sobre todo, la pasión desbordante que compartía con su hijo por el club de fútbol Chivas de Guadalajara. Su camino era una línea recta, sin desvíos ni sorpresas, construida sobre los pilares del trabajo honesto y el amor incondicional por su familia. Una vida que creía inmune a las sombras que se arrastraban por las calles de la ciudad. Historias como la de Diego comienzan con pasiones que todos, en algún rincón del mundo, podemos entender. Ese sentimiento que nos une, que nos da un propósito más allá de la rutina diaria. Por eso necesito tu ayuda para seguir contando relatos como este. Si estás conectando con la jornada de Diego, te pido que te suscribas al canal. Tenemos la meta de llegar a los 1000 suscriptores, y cada uno de ustedes hace una gran diferencia. Por favor, comenta también desde qué ciudad estás viendo para saber hasta dónde están llegando estas historias. Tu apoyo es el combustible que me permite sacar a la luz las narrativas de hombres y mujeres que por un giro del destino fueron forzados a convertirse en algo que nunca imaginaron. Tu suscripción es más que un número, es la fuerza para que la próxima historia sea contada. El taller de Diego era su refugio, un microcosmos donde la lógica de los engranajes y la precisión de las herramientas imponían un orden que el mundo exterior parecía haber olvidado. Allí, él era el amo de su universo, un lugar donde cada problema tenía una solución, cada pieza, un lugar. El sonido de una llave inglesa, el zumbido de un motor y la radio, casi siempre sintonizada en programas deportivos, componían la banda sonora de sus días. Era un hombre de pocas palabras, pero de gestos amplios y sonrisa fácil, especialmente cuando el tema era el fútbol. Esta simplicidad, sin embargo, era una armadura frágil contra la creciente violencia que corroía Guadalajara, una realidad que intentaba, en vano, mantener fuera de las puertas metálicas de su taller y su hogar. Su único hijo, Leo, de 15 años, era el centro de su universo. El chico era la versión más pura y esperanzadora de Diego, con los mismos ojos soñadores, pero con un talento en los pies que su padre nunca tuvo. Leo no solo le iba a las Chivas, vivía para las Chivas. Cada centímetro de su patio trasero era un pedazo del césped sagrado del Akron, cada gol imaginario una promesa de un gran futuro. Diego veía en su hijo la personificación de todos sus sueños incumplidos, un muchacho destinado a volar más alto, de lo que él jamás se atrevió. El vínculo entre ellos se forjó en el cemento de las gradas, en los gritos de gol y en la silenciosa admiración mutua, una conexión que trascendía la sangre y se profundizaba en el alma. Los domingos de partido eran sagrados. El ritual comenzaba temprano, con la preparación de botanas, la elección de las camisetas y la creciente ansiedad que se apoderaba de la casa. Para Diego y Leo, la caminata al estadio era una peregrinación, el mar de camisetas rojiblancas. El sonido de los cánticos resonando por las calles, todo era parte de una liturgia que los transportaba a otro mundo, un lugar donde las dificultades de la vida se disolvían en la energía colectiva de la multitud. Dentro del estadio Akron, lado a lado, no eran solo padre e hijo, eran dos devotos compartiendo la misma fe, la misma esperanza. Fue allí, entre miles de extraños unidos por el mismo amor, donde Diego sentía la vida en su plenitud, observando el brillo en los ojos de Leo con cada jugada.
La camiseta de las Chivas que Leo usaba en cada partido era más que un uniforme, era una reliquia. Fue un regalo de cumpleaños de Diego, comprado con dinero ahorrado de largas horas extras. Para Leo, usarla era como ponerse la piel de un superhéroe. La tela llevaba las manchas de celebraciones pasadas, el olor a césped y el recuerdo de cada abrazo de gol intercambiado con su padre. Para Diego, ver a su hijo con ese manto sagrado era un recordatorio constante de su propósito: trabajar duro para que Leo pudiera perseguir su sueño de algún día vestir esa misma camiseta profesionalmente. Ese trozo de tela rojiblanca era el símbolo más poderoso de su amor, un vínculo tangible que unía el pasado, el presente y el futuro de la familia García. Elena, su esposa, era el contrapunto sereno en ese hogar impulsado por la pasión. Amaba la alegría que el fútbol les traía a sus hombres, pero sus pies estaban firmemente plantados en la realidad. Mientras Diego y Leo soñaban con goles y gloria, a Elena le preocupaban las cuentas por pagar, la creciente violencia en el barrio y el futuro incierto de una ciudad que parecía cada vez más peligrosa. Ella era el puerto seguro de la familia, la voz de la razón que a menudo intentaba advertir a Diego sobre los peligros del exterior. Había una tensión silenciosa en su mirada, un miedo que no verbalizaba para no arruinar su felicidad, pero que siempre estaba presente como una nube oscura en el horizonte de un día soleado. En ese punto de su vida, Diego García se consideraba un hombre feliz, quizás incluso bendecido. Tenía un trabajo que le gustaba, una esposa a la que amaba y un hijo que era su mayor orgullo. Su existencia era un guión predecible, y le gustaba que fuera así. Creía que la honestidad y el trabajo duro eran escudos suficientes para protegerlo de la maldad del mundo. Veía las noticias, oía los rumores sobre el poder del cártel Jalisco Nueva Generación, pero en su inocencia lo veía todo como una realidad lejana, un problema que pertenecía a otros. Poco sabía que el mal no pide permiso para entrar y que la línea recta de su vida estaba a punto de romperse de la manera más brutal e irreversible posible. La noche caía sobre Guadalajara, pintando el cielo con los mismos tonos anaranjados y rojos de un atardecer de día de partido. Diego y Leo caminaban lado a lado, regresando de una pequeña fonda. Su conversación aún bullía con el análisis del último partido de las Chivas. La calle, usualmente concurrida, estaba extrañamente silenciosa, puntuada solo por el sonido lejano de una sirena. Fue en este pasillo de silencio que las sombras tomaron forma. Dos hombres, jóvenes, con ojos vacíos, y la arrogancia de quienes se sienten dueños del mundo, emergieron de un callejón. El acercamiento fue rápido, brutalmente casual. Querían dinero, celulares, cualquier cosa de valor. La normalidad de la vida de Diego fue destrozada en un instante, reemplazada por el olor metálico del miedo y la visión de un arma, apuntando al pecho de su hijo, quien instintivamente intentó proteger a su padre. El caos estalló en una fracción de segundo. Un empujón, un grito de Leo, la reacción protectora de Diego. Para los asaltantes, miembros de bajo rango del cártel Jalisco Nueva Generación, esto fue un acto de desafío. La situación escaló con una velocidad vertiginosa y sin sentido. Lo que debería haber sido un robo rápido se convirtió en una demostración de poder. El sonido del disparo resonó en la calle vacía, un trueno que destrozó el universo de Diego. Vio el cuerpo de Leo caer, la camiseta rojiblanca de las Chivas tiñéndose de un rojo más oscuro y real. El joven cayó al suelo, el sueño en sus ojos extinguido para siempre, todo por un celular y unos pocos pesos. El mundo de Diego dejó de girar. El tiempo que siguió fue un borrón de dolor insoportable. Diego se arrodilló junto a su hijo, el asfalto frío bajo sus rodillas, el calor de la sangre de Leo en sus manos. No escuchó a los asaltantes huir, no
Sintió el frío de la noche, no vio las luces que comenzaban a encenderse en las ventanas vecinas. Solo existía el silencio ensordecedor de la pérdida. Sostuvo el cuerpo sin vida de Leo, meciéndolo suavemente, como si pudiera devolverle la vida. Las lágrimas que corrían por su rostro no eran de tristeza, sino de una agonía tan profunda que parecía quemarle el alma. Ese momento, en esa calle oscura, no solo marcó la muerte de su hijo, marcó el fin del hombre que Diego García solía ser. La llegada de la policía fue un espectáculo de indiferencia protocolaria. Las luces intermitentes de las patrullas, la cinta amarilla acordonando la escena, las preguntas frías y repetitivas. El detective Morales, un hombre con los hombros caídos por el peso de ver esta escena repetirse noche tras noche, mostró un breve destello de compasión, pero solo era un engranaje en una máquina rota. Las semanas se arrastraron en un duelo denso y sofocante. Elena se refugió en su fe, mientras Diego se hundía en un silencio sepulcral, sin noticias, sin arrestos, sin sospechosos. La muerte de Leo se convirtió en solo otro número en las estadísticas de la ciudad. La inacción de las autoridades fue sal en una herida abierta, la confirmación brutal de que, para el sistema, su hijo no importaba. Fue en la soledad de su taller, rodeado de las herramientas que una vez construyeron y repararon, que el dolor de Diego finalmente encontró un nuevo propósito. El duelo dio paso a una furia fría y calculadora, una llama oscura que consumió todo su ser. Miró una foto de Leo sonriendo con su camiseta de las Chivas, y la promesa que se había hecho a sí mismo de darle un futuro mejor a su hijo resonó en su mente. La justicia no vendría de fuera. Si el sistema no podía o no quería castigar a los monstruos que le quitaron la vida a su hijo, él lo haría. Esa noche, bajo la tenue luz de una sola bombilla, Diego García tomó una decisión. Ya no era un padre en duelo, era un cazador. Encontraría a cada persona responsable y les haría pagar, uno por uno. El taller de Diego García dejó de ser un lugar de reparación y se convirtió en una sala de guerra. Los planos de motores fueron reemplazados por mapas de barrios tachados en rojo y el sonido de las herramientas arreglando autos dio paso al tenso silencio de un hombre que estudiaba a sus enemigos. De día, era el mismo mecánico de siempre, atendiendo a sus clientes con una sonrisa cansada, pero sus oídos siempre estaban alerta, captando fragmentos de conversaciones, nombres y lugares susurrados por hombres que nunca imaginaron que el padre afligido era un depredador escuchando a su presa. Aprendió que su dolor lo había vuelto invisible y usó esa invisibilidad como su mayor ventaja, moviéndose por las grietas de un submundo que nunca supo que estaba allí, reuniendo información que sería la base de su venganza. Su primer objetivo fue un narcomenudista de esquina conocido como El Flaco, uno de los hombres que había grabado en su memoria en 1900. Esa noche fatídica, la caza fue impulsada por puro odio, una tormenta de emociones que nubló su juicio. El plan, si es que se le podía llamar así, era rudimentario. Siguió a El Flaco durante 2 noches, con el corazón martilleando contra sus costillas, sus manos sudando alrededor de una pesada llave de tubo. No había estrategia, solo la necesidad visceral de hacer sangrar al primero. Lo acorraló en un callejón húmedo y fétido, el mismo tipo de escenario donde la vida de su hijo había terminado. El enfrentamiento fue un reflejo de su estado interior, un torbellino de furia incontrolada y miedo paralizante. La eliminación fue cualquier cosa menos limpia. Fue una lucha desesperada, fea y brutal. Diego era más fuerte, impulsado por un dolor que lo convirtió en una fuerza de la naturaleza, pero no tenía experiencia. El Flaco se defendió, gritó, y por un momento aterrador, Diego pensó que fracasaría.
pero la imagen de Leo en sus brazos inundó su mente, y la fuerza que provino de ese recuerdo fue decisiva. El sonido del metal contra el hueso fue un golpe seco y nauseabundo que lo atormentaría para siempre. Cuando terminó, estaba jadeando, cubierto de sangre y vómito. La realidad de lo que había hecho lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. No sintió justicia, solo un vacío frío y la terrible conciencia de que había cruzado una línea de la que nunca podría regresar. Al regresar a casa en plena noche, se sintió como un extraño en su propia casa. Cada crujido del suelo sonaba como una acusación. Pasó casi una hora en la ducha, frotándose la piel hasta dejarla en carne viva, como si pudiera lavar la mancha que sentía en su alma. Pero el olor a sangre parecía impregnado en sus fosas nasales. Elena se despertó y lo encontró en la cocina, pálido y temblando. Vio la oscuridad en sus ojos, un abismo que no estaba allí antes. ¿Dónde estabas, Diego?, preguntó, su voz cargada de una sospecha temerosa. No pudo responder. El silencio que cayó entre ellos fue más pesado que cualquier muro, el primer ladrillo en la construcción de una barrera que los separaría irrevocablemente. El detective Morales fue llamado a la escena del crimen en el callejón. Observó el cuerpo de El Flaco, un criminal conocido, pero la escena no encajaba con un ajuste de cuentas del cártel. La violencia fue excesiva, personal. Fue obra de alguien impulsado por la rabia, no por negocios. Las herramientas de un asesino profesional estaban ausentes. En su lugar, la brutalidad de un objeto contundente. Morales comenzó a conectar los puntos con otros crímenes sin resolver, con víctimas que parecían haber escapado de la justicia. La idea de un vigilante, un justiciero, comenzó a formarse en su mente. No sabía quién era, pero entendía la motivación. En una ciudad donde la justicia oficial fallaba, la justicia callejera, por más salvaje que fuera, siempre encontraba la manera de surgir. Sintiendo el peso en su alma, Diego buscó al único hombre que creía que podría ofrecerle algo de consuelo. El 1907, Padre Miguel. No fue a confesarse, ya que no sentía remordimiento, pero se sentó en el banco de la iglesia vacía, buscando alivio en el silencio sagrado. El sacerdote lo encontró allí, una figura atormentada en la penumbra. Diego hizo preguntas hipotéticas sobre el pecado, sobre la justicia divina y sobre hasta dónde puede llegar un hombre para proteger a quienes ama. El Padre Miguel, con su sabiduría de años escuchando los tormentos del alma humana, vio a través de la fachada, sintió la tormenta dentro de Diego y le aconsejó que no dejara que el dolor lo convirtiera en un monstruo igual a los que odiaba. Fue una súplica por su humanidad, una que Diego sabía que ya no podía atender. El primer asesinato le enseñó una lección brutal. La rabia era el combustible, pero la precisión era el arma. Se dio cuenta de que para sobrevivir y continuar su misión, necesitaba volverse más inteligente, más frío. El taller se convirtió en su laboratorio. Comenzó a ver las herramientas de su oficio con nuevos ojos. Una pistola de clavos neumática podía modificarse para convertirla en un arma silenciosa y letal. Los cables de acero podían convertirse en trampas. Usó su conocimiento íntimo de la mecánica y la electricidad para crear dispositivos ingeniosos, transformando el arte de arreglar en el arte de cazar. Diego estaba evolucionando, dejando atrás al torpe hombre de familia y moldeándose a sí mismo en un vigilante metódico y peligrosamente creativo. El segundo objetivo era un sicario de algo más de importancia en la jerarquía, conocido por su crueldad. Esta vez Diego fue paciente. Durante una semana, observó, aprendiendo la rutina del hombre, sus rutas, sus vicios. No atacó en un callejón, sino en un garaje oscuro. Usando un gato hidráulico modificado y un sensor de movimiento, creó una trampa que inmovilizó el auto del objetivo, dejándolo atrapado dentro. La eliminación fue silenciosa, rápida y terriblemente eficiente.
No hubo lucha, solo el shock y el miedo en los ojos del criminal antes de que la oscuridad se lo llevara. Diego se alejó sin un rasguño, su corazón latiendo firmemente, la adrenalina ahora enfocada y precisa. La ausencia de repulsión lo asustó más que la violencia del primer asesinato. En lugar del vómito y el temblor, había una calma helada, una sombría sensación de trabajo bien hecho. Se estaba volviendo bueno en esto. Con cada paso que daba en su camino de venganza, otra pieza de su antiguo yo se desvanecía, reemplazada por esta nueva personalidad, más dura e implacable. La transformación era evidente en su reflejo. Los ojos, una vez amables, eran ahora duros como el acero, y la sonrisa fácil se había convertido en una línea delgada y permanente de amargura. Se estaba convirtiendo en la misma sombra que cazaba, un fantasma impulsado por un único y absorbente propósito. La segunda muerte, tan extraña e inexplicable como la primera, puso a la célula del CJNG en alerta máxima. Esto no era una guerra de pandillas, era algo diferente, algo personal y aterrador. El miedo comenzó a extenderse entre los rangos inferiores. ¿Quién los estaba cazando? ¿Por qué? La invisibilidad de Diego era su mayor protección, pero también creaba un aura de misterio que lo hacía aún más temido. El Sombra, el líder de la célula, inicialmente desestimó los incidentes, pero la eficiencia del segundo asesinato lo obligó a tomar la amenaza en serio. Ordenó a sus hombres que encontraran al responsable, sin saber que el cazador era un hombre al que ni siquiera recordaba haber destruido. En casa, el aire se volvía cada vez más denso. Elena encontró una mancha de aceite y lo que parecía sangre en una de sus chaquetas. Notó las nuevas cerraduras en la puerta del taller y las largas horas que pasaba allí en absoluto silencio. La distancia entre ellos ya no era solo emocional, era física, palpable. Dejó de preguntar a dónde iba. El miedo a la respuesta era mayor que el dolor de la incertidumbre. Comenzó a rezar, no solo por el alma de su hijo, sino por lo que quedaba del alma de su esposo, sintiendo que se estaba perdiendo en un lugar oscuro del que quizás nunca regresaría. Para el detective Morales, el patrón era claro. 2 víctimas, ambas vinculadas al mismo cártel, ambas eliminadas de manera no convencional. La segunda muerte, con su precisión mecánica, le dio una nueva perspectiva. El justiciero no era solo un hombre enojado, era hábil, inteligente, probablemente un trabajador manual, alguien que entendía de máquinas. Morales comenzó a cruzar listas de víctimas recientes del cártel, buscando a alguien con un motivo lo suficientemente fuerte y las habilidades necesarias para ejecutar tal venganza. El nombre de Diego García, el mecánico cuyo hijo había sido asesinado meses antes, apareció en una de esas listas. Era solo una sospecha, pero la caza de Morales ahora tenía un rostro potencial. Diego aceleró el paso. En 2 semanas cayeron otros 2 miembros del cártel. Uno en un accidente de coche preparado con diabólica precisión, otro encontrado en un contenedor de envío, víctima de un dispositivo que él había creado. En cada escena dejaba un pequeño detalle, casi imperceptible, una pequeña calcomanía de las Chivas de Guadalajara colocada discretamente cerca del cuerpo. Era su firma, un mensaje para aquellos que sabían leer entre líneas. Era la voz de Leo, clamando por justicia a través de las manos de su padre. La prensa, que inicialmente trataba los casos como violencia de pandillas, comenzó a notar el patrón. El apodo surgió en los callejones y se extendió como la pólvora. El Fan, el fantasma que limpiaba las calles. La leyenda urbana de El Fan dividió a la ciudad. En los barrios ricos era visto como un criminal más, un síntoma de la anarquía que amenazaba a todos. Pero en lugares como San Juan de Dios, donde la presencia del cártel era una herida abierta y la policía era vista con recelo, se convirtió en un héroe oscuro. La gente
hablaba de él en susurros, con una mezcla de miedo y admiración. Estaba haciendo lo que nadie más tenía el coraje de hacer. Para muchos, no era un asesino, sino la personificación de una justicia desesperada, la respuesta inevitable a una violencia que el Estado ya no podía controlar. Diego, ajeno a su propia fama, solo sentía el peso de su lista, que aún no estaba completa. El peligro se convirtió en su compañero constante. Una noche, mientras preparaba una trampa en un estacionamiento, un coche de policía, con Morales al volante, dobló la esquina inesperadamente. Diego se congeló. Por un instante, sus ojos se encontraron con los del detective a través del parabrisas. Fue un momento de pura electricidad. Morales aún no estaba seguro, pero su instinto le gritaba. Diego reaccionó al instante, zambulléndose en las sombras de un callejón y desapareciendo en la compleja red de callejones que conocía como la palma de su mano. Escapó, pero el encuentro lo dejó conmocionado. Ya no solo cazaba al cártel, ahora la ley también estaba tras su rastro. Sabía que eliminar a los soldados rasos era como cortar las hojas de una mala hierba. La raíz permanecería. Para hacer un daño real, para vengar verdaderamente a Leo, necesitaba llegar a la cima de la cadena alimenticia local, el Sombra. El nombre era una leyenda de crueldad en el hampa, un hombre que orquestaba el dolor de miles desde su trono invisible. La misión de Diego cambió. Ya no se trataba de eliminar a los asesinos de su hijo, se trataba de erradicar el cáncer que los creó. Cazar a el Sombra, sin embargo, requeriría un tipo diferente de estrategia, una que lo llevaría aún más profundo en la oscuridad. Para obtener información necesitaba a alguien de adentro. Capturó a un lugarteniente del cártel, un hombre llamado Rico, no para matarlo, sino para quebrar su lealtad. Lo llevó al sótano de un edificio abandonado, y allí Diego se enfrentó a la parte más fea de sí mismo. No hubo violencia física gratuita, sino una tortura psicológica metódica. Usó el conocimiento que tenía de la familia de Rico, sus rutinas, sus miedos. Se convirtió en el monstruo que había jurado destruir, usando las propias tácticas de terror del cártel. Fue su mayor prueba moral, el límite final que cruzó sin dudarlo, porque en su mente distorsionada, el fin justificaba los medios. Rico, aterrorizado y quebrado, le contó todo. Describió la paranoia del Sombra, su brutalidad y su desprecio por la vida humana. Describió el almacén abandonado que servía como su base de operaciones, los envíos que supervisaba personalmente y la forma en que se regodeaba en el sufrimiento de los demás. A través de las palabras del lugarteniente, el Sombra se transformó de una figura mítica en un objetivo tangible, un monstruo de carne y hueso. Diego escuchó cada detalle, cada debilidad, cada hábito. La imagen de su enemigo final ahora estaba clara en su mente y con ella el esbozo de un plan final. Los rumores sobre el fan y la violencia de sus actos llegaron inequívocamente al padre Miguel. Buscó a Diego en su taller, con el rostro grabado por el dolor y la decepción. «Detén esto, hijo mío», le suplicó, con la voz quebrada. «Con cada vida que tomas matas un poco más de ti mismo. El alma de Leo no encontrará paz en la venganza, solo en tu salvación». La confrontación fue un golpe al corazón de Diego. Vio en los ojos del sacerdote el reflejo del buen hombre que una vez fue, pero ese hombre estaba muerto. «Ya no hay salvación para mí, padre», respondió Diego, su voz vacía de emoción. «Solo queda lo que hay que terminar». Elena, impulsada por un último y desesperado intento de alcanzar a su marido, rompió una de las nuevas cerraduras del taller mientras él no estaba. Lo que encontró la aterrorizó. Los mapas, las fotos de hombres que veía en las noticias, las armas improvisadas y, lo peor de todo, una pequeña camiseta de las Chivas, igual a la de Leo, manchada de sangre seca. Cuando Diego llegó, ella lo confrontó, no con ira, sino con una profunda tristeza.
¿Quién eres?, susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. Quiero a mi esposo de vuelta. El dolor en su rostro fue la herida más profunda que Diego había sufrido en todo su viaje, pero ni siquiera eso pudo detenerlo ahora. Con la información de Rico y el corazón apesadumbrado por las confrontaciones con el sacerdote y su esposa, Diego trazó su plan final. Era una misión suicida. Atacar a El Sombra en su guarida fortificada era una sentencia de muerte, pero aceptó su destino. Este sería su último acto, la última función en su ópera de venganza. No planeaba salir con vida, solo llevarse a El Sombra con él al infierno. La decisión fue tomada con una claridad aterradora. Su vida ya había terminado la noche en que Leo murió. Todo lo que quedaba era el epílogo, y lo escribiría con la sangre de su enemigo. La noche anterior al ataque la pasó en un ritual silencioso. El taller, una vez un lugar de creación, se convirtió en una forja de destrucción. Afiló cuchillas, llenó tanques de propano para usarlos como bombas y preparó cada herramienta como un soldado preparando su equipo para la batalla final. No había ira en sus movimientos, solo una concentración absoluta, una calma que precede a la mayor de las tormentas. Cada tornillo apretado, cada cable conectado, era un paso más hacia el fin de su dolor, hacia el clímax de su existencia transformada. Mientras tanto, un soplo anónimo, quizás del propio Rico, en un intento de salvar su pellejo, llegó al escritorio del detective Morales. La información era vaga. Un gran movimiento del cártel en un almacén de la zona industrial. Algo grande estaba a punto de suceder. Morales no sabía del plan de Diego, pero su instinto le decía que el justiciero estaría allí. Reunió a su equipo. Las dos cacerías, la de Diego por El Sombra y la de Morales por el Fan, estaban a punto de colisionar en el mismo punto, en una noche que redefiniría el AMPA de Guadalajara. Antes de irse, Diego se detuvo en la entrada de su casa. Miró hacia adentro, a la luz encendida en la sala donde Elena probablemente estaba rezando. En la pared, una foto de ellos con Leo un día de partido, 3 sonrisas congeladas en un tiempo de inocencia perdida. Tocó el frío cristal de la ventana en un gesto silencioso de despedida. Ya no era Diego García, esposo, padre, mecánico. Ese hombre había sido enterrado junto a su hijo. Lo que quedaba era un símbolo, un instrumento. Él era el Fan y se dirigía a su partido final. Se subió a su vieja camioneta. El motor tosió antes de rugir a la vida. Encendió la radio. La voz emocionada de un comentarista deportivo comenzó a narrar los preparativos previos al gran partido de las Chivas que tendría lugar esa noche. El sonido que una vez le trajo tanta alegría era ahora una banda sonora fantasmal para su misión final. La ironía era cruel. Mientras la ciudad se preparaba para celebrar su pasión por el fútbol, él conducía hacia una confrontación con la muerte, impulsado por el mismo símbolo que los unía a todos. La camioneta aceleró, llevando al Vengador hacia su enfrentamiento final con el diablo. El almacén abandonado se recortaba contra el cielo nocturno como un mausoleo de metal y óxido. Desde la distancia, Diego podía oír los fuegos artificiales y los vítores de la ciudad celebrando el primer gol de las Chivas, un sonido de otro universo que se burlaba del silencio mortal que lo rodeaba. No entró por la puerta principal. Como un fantasma, escaló una pared lateral, moviéndose con una agilidad nacida de la desesperación, su conocimiento de las estructuras industriales guiando cada uno de sus pasos. Adentro, en la penumbra cortada por polvorientos rayos de luz, se convirtió en parte de las sombras. No era un soldado, sino un mecánico, y preparó el campo de batalla como si fuera un motor complejo, colocando sus trampas caseras en puntos estratégicos, convirtiendo la guarida del enemigo en su propia red letal. El primer movimiento fue suyo. Con un corte preciso a una caja de conexiones,
Sumió la mayor parte del almacén en una oscuridad casi total, dejando solo las luces de emergencia para proyectar sombras largas y danzantes. El pánico entre los hombres del Sombra fue inmediato. Gritos, órdenes confusas. Fue en este caos que Diego golpeó. Se movió como un espectro, usando el ruido y la desorientación a su favor. El primer hombre cayó sin hacer ruido, víctima de una trampa de alambre de acero. El segundo fue neutralizado por una descarga eléctrica de una batería que Diego había modificado. No era un asesino, buscando una pelea justa, era un ángel de la muerte, ejecutando una plaga silenciosa sobre aquellos que habían destruido su mundo. Desde lo alto de su oficina, con paredes de cristal a prueba de balas, el Sombra observaba cómo los monitores de seguridad parpadeaban y se apagaban. Vio a sus centinelas desaparecer de las cámaras uno por uno y sintió un escalofrío desconocido. Esto no era una redada policial, era demasiado preciso, no era un cártel rival, era demasiado silencioso. La arrogancia en su rostro dio paso a una máscara de furia paranoica. «¡Encuéntrenlo!», gritó por el intercomunicador, su voz resonando por el almacén. Empujó a sus hombres hacia la oscuridad, usándolos como peones para exponer al rey contrario. Por primera vez en años, el Sombra, el intocable, probó el amargo sabor del miedo, dándose cuenta de que el cazador de abajo no quería su territorio ni su dinero, quería su alma. La ventaja de Diego, sin embargo, era finita. Era solo un hombre, y el número de enemigos era grande. A medida que los hombres de El Sombra se adaptaban a la oscuridad, la casa se convirtió en una batalla campal. El sonido de los disparos rasgó el silencio, rebotando en las paredes de metal. Una bala impactó en el hombro de Diego, un dolor agudo y punzante que lo puso de rodillas. El depredador era ahora también la presa. Herido, sangrando, se arrastró detrás de una pila de cajas, el sonido de su respiración agitada mezclándose con el rugido lejano de la multitud celebrando el segundo gol de las Chivas. El surrealismo del momento era abrumador. La ciudad celebraba la vida mientras él bailaba con la muerte. Impulsado por una última oleada de adrenalina y odio, Diego siguió adelante. Eliminó a los últimos guardias que protegían la oficina en una lucha cuerpo a cuerpo salvaje y desesperada, usando un destornillador como su arma final. Derribó la puerta de una patada y finalmente se encontró cara a cara con el arquitecto de su miseria. El Sombra estaba allí. Ya no era una figura mítica, sino un hombre con un traje caro, su rostro pálido de rabia. Sostenía un arma, pero no disparó de inmediato. En su lugar, sonrió, una sonrisa sádica y cruel. «Así que eres tú», dijo, su voz goteando desprecio. «El padre del chico. Ni siquiera recuerdo su cara. Daños colaterales insignificantes». Esas palabras sellaron su destino. La pelea final no fue cinematográfica. Fue fea, primitiva y visceral. Dos hombres impulsados por instintos básicos, venganza y supervivencia. La habitación se convirtió en una arena de caos, cristales rotos, muebles volcados. Diego, debilitado por su herida, estaba en desventaja, pero cada golpe que recibía era absorbido por la armadura de su dolor. La imagen del cuerpo de Leo en el asfalto era un combustible inagotable. No luchaba por su vida, pues ya la consideraba perdida. Era la voluntad encarnada de un padre, una fuerza de la naturaleza que no podía ser detenida. Con un esfuerzo sobrehumano logró desarmar a El Sombra y ambos cayeron al suelo, la lucha ahora reducida a manos y dientes. En el suelo, con las manos alrededor del cuello de su enemigo, Diego tenía el poder supremo. El Sombra lo miró con ojos aterrorizados, su arrogancia finalmente rota. Por un segundo, la voz del padre Miguel resonó en su mente, suplicando misericordia. Pero entonces vio el rostro sonriente de Leo, la camiseta de las Chivas, el futuro robado.
La elección estaba hecha. No habría piedad. Con una calma aterradora, acabó con la vida del Sombra, no con la pasión de la rabia, sino con el frío vacío de la justicia que él mismo había forjado. En el instante exacto en que el último aliento de su enemigo escapó, un estruendo final de fuegos artificiales y vítores barrió la ciudad, anunciando la victoria de las chivas. En el silencio ensordecedor de la oficina, Diego se levantó. Había ganado, pero no sentía nada más que el peso aplastante de su viaje. Con el sonido de las sirenas acercándose como lobos aullando, Diego se arrastró fuera del matadero que había creado. Cada paso era una agonía, la sangre de su hombro dejando un rastro oscuro en el suelo polvoriento. No había gloria en su victoria, solo el sabor a ceniza en su boca y un agotamiento que parecía provenir de su propia alma. Llegó a su vieja camioneta, el motor balbuceando como un último aliento antes de cobrar vida. Mientras las primeras patrullas bloqueaban la entrada principal del complejo, escapó por una salida de servicio, olvidada, desapareciendo en las venas nocturnas de Guadalajara. No era un conquistador retirándose del campo de batalla, sino un fantasma disolviéndose en la niebla, dejando atrás nada más que muerte y el eco de una terrible venganza. El detective Morales irrumpió en el almacén y encontró una zona de guerra. Cuerpos esparcidos, olor a pólvora en el aire y en la oficina de cristales rotos, el cadáver del infame El Sombra. Cerca del cuerpo, Morales encontró lo que esperaba, una pequeña calcomanía de las chivas en la pata del escritorio. La casa había terminado. Oficialmente, el caso del justiciero permanecería abierto, pero en su corazón, Morales sintió que un oscuro capítulo para la ciudad se había cerrado. La muerte de El Sombra dejó un vacío de poder que sumió al CJNG en un caos interno, debilitando su control sobre los barrios durante meses. No se había hecho justicia oficial, pero una forma de justicia, primitiva y brutal, había reequilibrado la balanza esa noche. Diego García nunca regresó a casa. Elena esperó, oscilando entre la esperanza y el temor, hasta que encontró una carta debajo de su almohada. Eran solo unas pocas palabras, en la letra temblorosa de un hombre que ya no existía. Pedía perdón, no por sus acciones, sino por no poder ser más el hombre que ella merecía. Elena lloró, no solo por su hijo muerto, sino por el esposo que el dolor había convertido en un extraño, y que ahora estaba perdido para siempre. Su vida continuó, marcada por una doble ausencia, encontrando en su fe y en el recuerdo de días más felices la fuerza para soportar un duelo que nunca terminaría. En la iglesia del barrio, el padre Miguel continuó encendiendo 2 velas, una por el alma de un niño inocente y otra por la de un padre atormentado. El hombre desapareció, pero la leyenda de El Fan nació en su lugar. Se convirtió en una historia contada en voz baja en bares y callejones, un espectro que acechaba el hampa de Guadalajara. Para los criminales era una oscura advertencia de que ciertas acciones tienen consecuencias que la ley no puede prever. Para la gente común era un símbolo trágico del fracaso de la justicia, un recordatorio de lo que un buen hombre es capaz de hacer cuando pierde todo lo que ama. Nadie supo nunca si murió a causa de sus heridas o si continuó su guerra solitaria en las sombras. Logró su venganza, pero se condenó a una vida de exilio, demostrando que el precio de mirar al abismo es a veces convertirse en parte de él. Historias como la de Diego nos obligan a enfrentar verdades incómodas sobre la naturaleza humana, sobre el duelo y sobre la delgada línea entre la justicia y la venganza. Su viaje termina aquí, no con respuestas, sino con un profundo silencio que invita a la reflexión. Estoy inmensamente agradecido de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este relato pesado y complejo. Si la historia de El Fan resonó contigo de alguna manera, te pido, una vez más,
que te suscribas al canal y dejes tu comentario. Es tu apoyo lo que me da la fuerza y la motivación para seguir siendo un contador de historias, para dar voz a aquellos que, como Diego, fueron empujados a la oscuridad. Muchas gracias.